Ahí va. Ven ahí. Bien. Ahí. Vamos. Recording in progress. Bien, ahí está. Y ahora comparto. ¿Vale? Ahí Tranquila. está. Ahí, y ahí comparto. Esta es. Comparto pantalla. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bárbaro, bárbaro. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, no sé si querés ponerle abajo, viste en el Power donde está la copita como para que se vaya viendo solo la diapositiva y no veamos todo, si no, estamos viendo todo ahí. Ahí está. Yo no los Ah, veo, ¿no es cierto? ahí está bien, ahí está perfecto. A ver si. Ah, claro, cuando compartís no ves el No, resto. no los veo a todos. Bueno, no hay problema. Yo te aviso, Eh, Guadalupe, si alguien quiere intervenir o quiere hacer alguna pregunta, yo te aviso, ¿eh? Perfecto. Sí, yo estoy acá en el celu, pero tampoco me deja ver, no sé por qué, pero bueno. Bueno, ahí estamos, creo que ya está. Vamos a ver si acá me deja verlos y ya apruebo eso. Ahí está. Bueno, gracias a todos, a todas por la paciencia. Me confundí, pensé que era a las 19 horas, así que por suerte Analía y Salomé ahí están atentas y me avisaron. Eh, bueno, hoy tenemos el segundo encuentro, la verdad es que estamos muy contentas con este trayecto. No sé si pudieron ver la bibliografía o la documentación que presentamos en el aula virtual, pero bueno, la verdad es que hay mucho trabajo que se ha hecho en los últimos años con respecto a la afrodescendencia, a la presencia negra en nuestra provincia, en Argentina. Y hoy justamente, bueno, vamos a trabajar varios conceptos que tienen que ver con el marco teórico, si se quiere, de esta formación y de la que venimos llevando a cabo con miradas afro, ¿no? En estos poquitos años, pero que han sido muy intensos en relación a las propuestas pedagógicas que estamos implementando en distintos espacios. Hoy vamos a trabajar sobre, bueno, cómo podemos abrir este debate, ¿sí? Que ya está abierto, que proviene de muchos años, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, pero cómo podemos seguir pensando esta manera de reconocernos desde otros lugares, ¿no? Con otras miradas, con otras narrativas, con otros relatos, ¿sí? Y justamente, bueno, las preguntas que guían siempre eh, nuestras formaciones, bueno, ¿cómo construimos este nuevo legado identitario en nuestro territorio, en Santa Fe, en la provincia? En nuestra región también, en el cual habitamos, ¿no? En este espacio mucho más amplio. Cómo contribuimos a llevar a cabo acciones y estrategias decoloniales, a pensarnos justamente en este caminar, en este hacer, en nuestro rol como docentes también, como militantes, como activistas, como gestoras culturales, ¿no? ¿Cuáles son esas decisiones políticas que habló Salomé en la primera clase, esas decisiones políticas, éticas, incluso también epistemológicas que nosotras optamos, ¿sí? Que decidimos, que construimos para implementar eh,
en estos distintos espacios, ¿no? En la escuela, en el barrio, en la comunidad, en las instituciones educativas, en las instituciones culturales, ¿no? Porque sabemos que incluso en el sindicato mismo también, ¿no? Es decir, que cómo podemos contribuir a justamente desoccidentalizar, ¿sí? A desprendernos de esos esquemas racistas, patriarcales, machistas, que atraviesan todos los espacios, ¿no? Y que ahora en esta clase lo vamos a ver, se constituyeron como fundantes, digamos, atravesaron el pensamiento occidental, colonial, sobre todo a fines del siglo XIX, con la consolidación del Estado-Nación acá en Argentina, ¿no? Entonces, siempre yo, cuando trato de explicar desde dónde me posiciono, es justamente desde el sur, ¿no? Desde este sur del sur, como también una decisión política en relación a qué paisaje cultural pertenezco, ¿no? De dónde vengo, quién soy, en cuanto a mi historia, mi identidad, ¿sí? Y no tiene que ver solamente con una mirada individual, sino que también remite a una memoria colectiva, ¿no? Un espacio como es el paisaje latinoamericano, como es el sur, ¿no? En relación a otro espacio geográfico, si se quiere, de América Latina, ¿no? Y no se piensa solamente desde la cuestión geográfica, física, sino se piensa justamente desde la propia identidad latinoamericana, ¿no? Un espacio de resistencia, un espacio de lucha, un espacio donde habitan y habitaron diferentes movimientos sociales, diferentes sujetos, diferentes historias, memorias, y nosotras creo que desde este lugar siempre tratamos de reivindicar justamente el sur y pensarlo como horizonte, ¿no? Como este lugar en el que vivimos, pensamos, habitamos, pero que también buscamos transformar, ¿no? Bueno, ese mapa, ¿no? El mapa que ya lo dio vuelta Nicolás Uriburu, ¿no? Y que ya en la década del 30 se pensaba en torno al arte ecológico, que hoy está también, me parece muy en boga, por suerte, la perspectiva medioambiental, pero esto, invertir la mirada, invertir el cuerpo, invertir este mapa también, que siempre, incluso en la escuela, lo hemos estudiado de la misma manera, ¿no? Eh, También Joaquín Torres García, ¿sí? Cuando dice, he dicho Escuela del Sur, porque en realidad nuestro norte es el sur, dice, no debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no como quiera el resto del mundo, ¿no? La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el sur como nuestro norte, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con, bueno, qué historias emergen, qué historias locales emergen desde este lugar, que nos hacen pensar también desde una perspectiva más cercana, local, regional, ¿sí? Y también pensarlo en torno a los contenidos que nosotros enseñamos, a los recortes temáticos que seleccionamos a la hora de enseñar ciencias sociales o formación ética o ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿qué estamos seleccionando de ese contenido acerca de nuestra propia historia, ¿no? O seguimos repitiendo y reproduciendo los mismos relatos eurocéntricos que se vienen repitiendo desde hace décadas, ¿no? En nuestra escuela argentina. Entonces, pensar desde el sur también implica decisiones epistemológicas, disciplinarias, que tengan que ver con reivindicar justamente a esos hombres y mujeres, a esas luchas, a esas historias, a esas memorias, a esa gran diversidad étnica plural, diversa, que habita nuestro paisaje latinoamericano y que nosotros debemos hacer presente, ¿no? Entonces, siempre, bueno, pienso en esto, que el sur es el lugar donde uno vive, donde habita y que también quiere transformar continuamente. Cuando también pensamos en la interculturalidad y la decolonialidad, que son los ejes también de esta formación que nosotros trabajamos, también tiene que ver con el marco teórico en el cual nos sostenemos, ¿no? Así se llama la capacitación, afrodescendencia, interculturalidad y decolonialidad.
Tal vez algunos ya conocen, algunos autores y autoras que voy a nombrar a continuación, ¿no? Porque, bueno, es realmente un grupo de colonial, si se quiere, que a fines del siglo XX va a surgir, como dice ahí, en América Latina, distintos pensadores, investigadores, investigadoras, también activistas, militantes que vienen a proponer otra forma de pensar este territorio, ¿no? Y muchos de ellos son reconocidos, bueno, como Enrique Dussel, ¿no? Zulma Palermo de acá de Argentina, Walter Mignolo también de Argentina, Catherine Walsh, ¿sí? Aníbal Quijano, este gran reconocido peruano y tantos otros, ¿no? Según estos autores, autoras, digamos, desde la llegada de los españoles y también de los portugueses y de los europeos a América, imperó un discurso lineal, universal, ¿sí? Hegemónico, que justamente ha silenciado las historias, las identidades, las subjetividades, los lenguajes, ¿no? Entonces, coincide justamente también con la emergencia de los nuevos movimientos sociales en la década del 70, con los procesos de descolonización de África, Asia y América Latina, ¿no? En la década del 70, con también un resurgir ahí de los movimientos juveniles, ¿sí? Pensemos también posterior al Mayo francés, al Cordobazo, ¿sí? Al Rosariazo, a la Revolución Cubana, es decir, es un momento álgido de repensar acerca de esto, cómo se vive en cada lugar, ¿no? Y cuáles son las luchas que hay que llevar a cabo para cambiar aquellos mandatos, aquellos discursos impuestos, ¿no? Entonces surge este espacio, digamos, de estos autores y autoras que buscan venir a proponer estudiar el territorio desde otras categorías conceptuales, con definiciones, sí, definiciones, con nombres, eh, donde justamente empiezan a pensar en sobre todo cómo se establecen las relaciones coloniales de poder, cómo actúa el género, la raza, la etnia, la clase, ¿sí? En esa coyuntura, ¿no? Y que no proviene solamente de fines del siglo XX, sino que tiene una larga tradición histórica, ¿no? Mientras que en las academias, por ejemplo, mundiales se discutía sobre la modernidad, sobre la posmodernidad, en este subcontinente, muchas veces llamado periférico, ¿no? En la década del 70 se conforma una corriente, ¿sí? Crítica que viene a discutir, a debatir desde una perspectiva más específica, si se quiere, ¿no? Que es la del poder decolonial. Y cuando hablamos de pensamiento decolonial, también hablamos de una alternativa del pensamiento, ¿no? Una alternativa al pensamiento eurocéntrico, sobre todo en la producción de conocimientos. Pensemos que nuestros textos escolares, eh, sí, todos los textos escolares, diríamos que los manuales, incluso los programas que todavía seguimos formulando, tanto en los institutos de formación docente, en la universidad, siguen eh, construyendo conocimientos desde esta óptica, ¿no? En cambio, en la perspectiva de colonial son, si se quiere, son aportaciones más interdisciplinarias, ¿sí? Y sobre todo que actúan en los diferentes campos del saber, no solo en las ciencias sociales, sino también la jurídica, la antropología. Eh, Significa justamente ver el pensamiento al sur como una perspectiva, como una forma de enfocar lo social, ¿no? Y entonces este pensamiento lo que busca es generar su propio marco conceptual, ¿sí? Desde las historias paralelas, las historias locales, ¿sí? Desde que la periferia deje de ser periferia justamente para ser un territorio protagonista, global, ¿sí? Donde justamente desde este lugar del mundo se acuñaron, digamos, los paradigmas alternativos y todas las experiencias políticas, culturales, sociales, ¿sí? Eh, no solo a lo largo del siglo XX, sino también a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces, este grupo tiene un posicionamiento político, ¿no? Tiene un posicionamiento epistémico, geográfico, justamente donde el propósito fundamental es reconocer esas formas, como dice ahí, esas formas de opresión que atraviesan nuestras prácticas, ¿no? Como el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, ¿no? Entonces,
Walter Mignolo, incluso Aníbal Quijano va a trabajar sobre la colonialidad del saber, ¿sí? Cómo desconstruir el mito de la modernidad, cómo pensar en la subalternidad, cómo pensar en esos sujetos que fueron invisibilizados por la historia, ¿no? En esos sujetos que no los reconocemos, que no sabemos quiénes son, que no sabemos qué aportes hicieron a la sociedad, ¿no? Y también lo que busca es repensar también la historiografía en clave postcolonial, ¿sí? De hecho, Mignolo identifica que desde la expansión occidental que se inicia a fines del siglo XVI, ¿no? Eh, Esas historias universales se insertaron como diseños globales, ¿no? Es decir, se explicó se explicó la historia desde una mirada universal, ¿no? Es decir, como si todas las historias del mundo, las de África, las de América Latina, las de Asia, pasaron por el mismo lugar, por los mismos estadios, por el mismo tiempo, ¿no? Incluso, fíjense que trabajamos en historia, sobre todo, seguimos trabajando con la misma periodización europea, ¿no? La edad antigua, la prehistoria, edad antigua, edad moderna, edad contemporánea. No significa que uno, eso me parece importante, que abandone a los clásicos o abandone aquellas herramientas conceptuales que todavía seguimos estudiando, trabajando, ¿no? Incluso esas periodizaciones. El problema es cómo incorporamos otras, ¿no? Cómo construimos también otras dentro del aula que tengan que ver con las memorias locales, con las memorias de nuestro paisaje, ¿sí? Es decir, y cómo comenzamos a reivindicar, a recuperar esos rostros, esas miradas, esos cuerpos, esos colores que nos pertenecen, que son de este lugar, ¿no? Eh, entonces, eso tiene que ver con la perspectiva de colonial. Para mí es una forma de andar, es una forma de cuestionar incluso a dónde nos toca la colonialidad, ¿no? En qué nos toca la colonialidad? En nuestros ámbitos, en nuestra sexualidad, en nuestra identidad, en nuestra forma de relacionarnos, ¿sí? Cómo el colonialismo todavía se hace presente en esta manera en la cual vivimos, ¿no? Y entre los autores y autoras que hoy yo les mencionaba, Rita Segato, ¿sí? Silvia Cusicanqui, Bell Hook, Jamila Ribeiro, Manuel Olivella, ¿sí? Ángela Davis, ¿sí? Hay realmente, ¿cuántos? Fran Fanon, ¿sí? Uno de los obligados a leer, Federico Pita en Argentina también. Eh, Me parece que también pensemos cuánto seleccionamos, digamos, qué autores cuando hacemos un programa escolar, bueno, con qué bibliografía trabajo, ¿no? ¿Qué autores y autoras selecciono en mi marco teórico, en mis enfoques, para enseñar lo que enseño, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con una decisión. Decir, bueno, mucho trabajó Salomé, ¿no? En la primera parte, con Pablo Gentil y con un montón de autores y autoras, ¿no? Pero me parece que, bueno, pensar que nuestra educación sigue siendo colonial, ¿no? Incluso nuestra formación académica en los profesorados, también cómo seleccionamos a estas perspectivas, estas miradas, estos enfoques, ¿no? Todavía sigue habiendo una gran ausencia con respecto a otros autores que tienen que ver con nuestra propia matriz, ¿no? Y no únicamente, como lo diría Aníbal Quijano, con esa matriz colonial del poder. Muchos de estos autores y autoras sobresalen, como ahí dice en la placa, ¿no? Que han desarrollado la teología de la liberación, la teoría de la de dependencia, la filosofía de la liberación, los estudios postcoloniales, los estudios culturales, ¿sí? Los estudios subalternos o el marxismo, ¿no? Es decir, se posicionan desde el sur y han desarrollado diferentes teorías que todavía se siguen pensando, no han quedado cerradas, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que esto yo ya lo dije, cómo pensar, ¿no? Incluso la colonialidad se funda en esta clasificación racial, étnico, sexual, epistémica, ¿no? De los seres humanos, cómo exhibe esa desigualdad, cómo exhibe la opresión, la explotación, ¿no? Que se dan de unos cuerpos sobre otros, ¿no? Cómo busca eso, busca emerger
otras historias locales, ¿no? Busca emerger otros conceptos, otros saberes, otros conocimientos que justamente el poder colonial jerarquizó, clasificó y entendió que lo que había que conocer de nuestro pasado era esto y no otra cosa, ¿no? Ya lo va a hacer Analía, muy bien lo va a hacer en su tercer encuentro, va a contar justamente cómo este poder colonial, digamos, cómo este pensamiento imperó en los museos, ¿no? Que también son instituciones coloniales, eh, pero cómo se fue configurando este discurso, también lo vamos a trabajar en esta clase, pero cómo se configuró a través de las muestras, ¿no? Cómo la museografía también buscó seleccionar ciertos objetos, ciertas memorias, ¿no? Y el Museo de la Plata también es un ejemplo paradigmático, el primer museo acá de la Argentina, ¿no? En cómo clasifica, jerarquiza y establece cuáles son los conocimientos válidos, verdaderos, incuestionables, ¿no? Y tiene que ver con ese proyecto blanqueador, ese proyecto modernizador que llevó a cabo, sobre todo en Argentina, la élite imperante de fines del siglo XIX. Así que ese encuentro no se lo pierdan porque es súper interesante también cómo la escuela, la universidad, los museos están interrelacionados porque también son instituciones muy coloniales, ¿no? Es decir, donde estas relaciones asimétricas se reproducen, ¿no? Y cómo pensar sobre todo en estas perspectivas, en la interculturalidad, la decolonialidad, nos ayuda a repensar y a reflexionar sobre qué enseñamos, ¿no? Y para quiénes también, quiénes son esos sujetos a los que enseñamos, ¿no? Entonces, la interculturalidad crítica, yo realmente soy una lectora, una devota de Catherine Walsh. Hay dos textos que subimos, ¿sí? En el Padlet, también en el aula, pero que a mí realmente me conmueve porque ella dice, bueno, la interculturalidad no es algo saldado, para nada, es algo por hacer, ¿no? Es decir, la interculturalidad crítica es una forma de caminar, de construir, de pensar, de crear esas estrategias, esas acciones comunitarias, ¿no? Y que tienen que ver con pensar en cómo generamos mejores condiciones y oportunidades para los que vienen de abajo, sobre todo, ¿no? Para aquellos que fueron marginados, siguen siendo marginados, vulnerados. De los derechos principales, ¿no? De los derechos humanos principales, las necesidades básicas. Incluso bueno, esto es una forma de vivir, ¿sí? Es una forma de vivir, de pensar en esta igualdad de oportunidades, eh, y sobre todo en el contexto en el cual vivimos, me parece que también nos hace repensar cómo llegamos hasta acá, ¿no? De qué manera, con qué discursos, con cómo es la enseñanza de la historia en nuestras aulas, por qué hoy prevalecen estos discursos de odio, por qué prevalecen los discursos racistas, xenófobos, ¿no? En los discursos violentos hacia las mujeres, hacia las diversidades, hacia las llamadas minorías, ¿no? No es casual, por supuesto que no es casual ese, el contexto en el cual vivimos. Y creo que incluso es urgente volver a repensar en estos paradigmas, en estas perspectivas, en estos posicionamientos, volver a traerlos al presente para volver a discutir las ideas y volver a discutir el presente y el futuro que queremos. Y la escuela sigue siendo ese ámbito para poder pensarnos, ¿no? Y construir de otro modo. Otra de las autoras que también les compartimos es Aini Coró Loango, que ella va a trabajar sobre también el currículum oculto, sobre el racismo epistémico que, eh, que sigue imperando, ¿no es cierto?, en los programas escolares, en las currículas. Hace poco, bueno, la semana pasada, ¿no? Creo que ya el gobierno provincial divulgó los nuevos diseños curriculares de la escuela primaria. Eh, Creo que también hay que trabajarlos desde estas perspectivas. Se había realizado hace 2 años un nuevo diseño que incluía estos conceptos. La verdad es que nosotras estuvimos reunidas con quienes escribieron esos diseños curriculares y más allá de muchas críticas que uno puede hacer, que por ejemplo en relación a la presencia negra había muy poco contenido, ¿no? Sin embargo,
se trabajaba desde estos enfoques teóricos y que a uno también lo hacen, lo acompañan a pensar en sus propuestas disciplinares y pedagógicas, ¿no? Eh, y, y, mm, y hoy me parece que este nuevo diseño muy poco tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando acá. Entonces sería muy interesante que cuando vayan a leerlo, cuando vayan a analizarlo, creo que este es el periodo de revisar, ¿sí? Y al menos que hay una consulta hacia los institutos de formación docente, sobre todo, bueno, si estos conceptos prevalecen, si están, qué miradas tienen, qué preguntas se hace ese diseño, con qué sujetos se trabajan, con qué comunidades, con qué cuerpos, ¿sí? Bueno, si ese racismo epistémico existe en el diseño o no. Me parece que ahí Nicoró nos da muchas ahí preguntas para poder repensar esto en la actualidad. Bueno, esa es Catherine Walsh, ¿sí? No quiero desarrollar un montón porque tengo un montón para trabajar hoy, para darles, pero bueno, también trabajamos desde miradas afro de la perspectiva étnico-racial, ¿no? Y ahí también de la perspectiva étnico-racial, desde la perspectiva de la interseccionalidad, ¿sí? Que tiene que ver con esto, cómo hacemos visible aquello que fue invisible durante tantas décadas en la escuela, en nuestra escuela sarmientina, ¿no? Cómo pensamos esos cruces, esos entramados entre el género, la clase, la raza, ¿no? Para justamente enriquecer, ¿sí? Enriquecer nuestra tarea, enriquecer nuestros programas escolares, enriquecer las estrategias, las actividades que llevamos a cabo, ¿no? Em, incluso también la perspectiva interseccional me parece que también nos va a ayudar y creo que también es un enfoque también urgente en este contexto, ¿no? Este concepto fue acuñado, por si no lo conocen, por la jurista afroamericana, ¿sí? Kimberlé Crenshaw, yo siempre la nombro más o menos, pero bueno, sobre todo a fines del siglo XX en Estados Unidos, ella justamente planteó la imposibilidad de estudiar el género como una categoría aislada, ¿no? Sino que lo que va a analizar son las diferentes formas de discriminación y de violencia que ejercían, ¿sí? Que se ejercen, ¿no? Contra las mujeres negras, quienes son sujetos todavía de una simultaneidad de opresiones, ¿no? Y este concepto fue utilizado justamente para mostrar esas diferentes formas en que la raza y el género interactuaban y configuraban, digamos, eh, las diversas experiencias de las mujeres negras. Va a analizar, va a hacer estudios de caso en relación a cómo viven, a cómo se da cómo se dan esas opresiones en las mujeres negras. Incluso también en sus textos va a describir los efectos, ¿sí? Los efectos que tienen que ver con la discriminación, que pueden generarse justamente en torno a la raza, al género, a la clase, y planteó esto, la necesidad de hacer visibles esas otras diferencias, ¿sí? Como constitutivas que son de esta forma de desigualdad, ¿no? Por eso hablar de interseccionalidad, hablar de género, hablar de la educación sexual integral, nos implica hablar también de un enfoque integral, ¿sí? Eh, entonces me parece que es un enfoque estratégico, ¿sí? Para abordar justamente las diferentes formas de violencia que se reproducen eh, por distintas condiciones, no solamente por la clase social, por la etnia a la que uno pertenece, sino también por la identidad de género, por la orientación sexual, la discapacidad, ¿sí? Eh, eh, Incluso también por la edad, ¿no? Y cómo influyen, ¿sí? Estas condiciones, sobre todo lo que yo decía al principio, en el derecho, en el acceso a derecho y a oportunidades. Incluso también Angela Davis, que le mostré al principio, también es una mujer re interesante, filósofa, politóloga, marxista, feminista, negra, lesbiana, militante, nació en Estados Unidos y también, bueno, fue una de las
de las reconocidas porque también integró las Panteras Negras, ¿sí? Y también ella va a hablar de la dimensión operativa del racismo estructural, ¿no? Y cómo y cuál es la implicancia que tienen las personas pobres y en las personas racializadas. Entonces, me parece que incluso, no sé si acá hay, pero quienes militamos dentro de los movimientos feministas, es una tarea urgente. Nosotros siempre decimos ennegrecer el feminismo, ¿no? Y inyectarlo de igualdad, de equidad, ¿sí? En las palabras y también en las formas, en las maneras que actuamos, en las maneras que hacemos presentes, en las imágenes que seleccionamos, ¿no? Entonces, me parece que es es un enfoque integral, ¿no? Es una forma de adoptar esta perspectiva, significa justamente comprender cuáles fueron esos procesos que llevaron a estas comunidades, en este caso la comunidad negra, a esta situación en la que viven desde el pasado y actualmente a una situación de exclusión social, ¿no? En lo laboral, en lo educativo, ¿sí? Es decir, en todos los ámbitos de su vida. Y las desventajas que, que tienen en el acceso a los derechos. Entonces, me parece que es muy interesante esto, pensar la interseccionalidad. Em, Fíjense que Velasco dice en Mercedes, pensar el género desde la interculturalidad tiene que ser necesariamente un ejercicio creativo. Este es el gran reto del feminismo, incorporar a las otras en un discurso en el que se reconozcan, entenderlas de sus propios códigos, sumar incluso esos códigos al discurso occidental, que ya de esa incorporación tiene que ser necesariamente distinto. Para eso, claro, hay que reconocerle a la otra la capacidad para pensarse, ¿no? Eh, Nosotras también, nuestras capacitaciones, no la pudimos llevar a cabo, pero todas las formaciones que hacemos, eh, contamos con compañeras y compañeros afro, ¿sí? Afrodescendientes. Eso también implica trabajar en conjunto, que su voz se escuche, nosotros no hablar por ellos, sino sino poder reconocer como protagonistas de esa historia, ¿no? Quienes son las personas que debemos escuchar, que debemos reconocer, porque la colonialidad pasa por sus cuerpos, ¿no? Walter Miñolo habla de que son las víctimas de la colonialidad y por lo tanto su voz es la principal, ¿sí? Entonces, nosotros siempre, desde que venimos trabajando con Miradas Afro, y lo hemos hecho también en otros espacios, trabajamos en conjunto, ¿sí? Trabajamos en conjunto con la comunidad. La perspectiva de los derechos humanos también me parece que tenemos un marco normativo muy interesante, porque a veces uno dice, bueno, ¿en qué me posiciono cuando escribo mi planificación, cuando escribo mi fundamentación? Bueno, ¿cuáles son eh, aquellas herramientas jurídicas que me permiten pensar en estos temas, en estas problemáticas? Bueno, ahí yo les coloco, ¿no? Cuáles son los derechos culturales, económicos, sociales, ¿sí? En los cuales nosotros también nos posicionamos. Hoy ya estamos en el segundo diseño internacional para los afrodescendientes. La ley nacional 26.150, la ley de educación sexual integral, ¿sí? Del 2006, la ley nacional, la ley Micaela, ¿sí? Incluso ya lo va a trabajar también Analía cuando trabaje sobre las efemérides, pero en el 2003 también se sancionó la ley 26.852, el Día de los Afroargentinos y Afroargentinas y la Cultura Afro, que justamente obliga al Ministerio de Educación de la Nación a que incorporemos estos temas a nuestra currícula, a nuestros programas, a nuestras actividades dentro del aula. Incluso hace unos años también la provincia de Santa Fe se adhirió, hace muy pocos años, muy poquito, eh, sí, acá lo coloqué y fue gracias a la Lucy Molina, sin duda que fue al empuje de la Lucy de la Casa Indo-Afroamericana Mario Luis López, que se logró en el 2022, hace muy poquito. Eh, Otra de las cosas que hablamos justamente en relación a los derechos humanos es que la nueva constitución sellada, firmada, las semanas pasadas nos deja muy tristes.
porque la comunidad afro-santafesina no fue incorporada como una población preexistente, ¿no? a la nación y sobre todo a esta provincia. Entonces, realmente por eso nos urge que estas formaciones se lleven a cabo, ¿no? Porque si no hacemos esta formación de sensibilización, de concientización, digamos, esto no va a cambiar. Y la escuela es el lugar primordial para que eh, ojalá, no sé, en la próxima reforma esperamos que esto suceda. Vamos a tardar muchos años a que este hecho histórico vuelva a atravesar nuestra provincia. Entonces, bueno, creo que el ámbito de resistencia tiene que seguir siendo las escuelas, ¿no? Es decir, que demanden formación, capacitación, que demanden a los sindicatos, pero también al Ministerio de Educación, que tiene que comprometerse en aplicar capacitaciones y formaciones a docentes en relación a esta temática. Bueno. Y fíjense que esto, ¿por qué, no? ¿Por qué no estamos en la Constitución Provincial de Santa Fe? Bueno, ya lo vamos a trabajar ahora también, no es casual de que este discurso imperante, colonial, eurocentrista, impere en esta nueva Constitución, pero tiene que ver también con la invisibilización de la población afrodescendiente en la construcción de nuestra identidad argentina, ¿no? Es decir, hay una negación, hay un no reconocimiento sobre que la población afro existió y existe, ¿sí? En términos pasados y presentes. Em, Esa es una imagen, ya también la va a trabajar Ana, seguramente la va a incorporar, pero me quería adelantar, que es la negra y el niño. Es posterior a la Constitución de 1853, posterior, por supuesto, a la abolición de la esclavitud en nuestro país. Lo pintó Josefa Díaz y Clusella, que es la primera pintora con firma en América Latina. Hoy tenemos el espacio que se ha recuperado de su vivienda, ¿no? Ahí en La Rioja y San Luis. Y esta obra, este patrimonio de la ciudad, este patrimonio cultural, está en el Museo Histórico Provincial. Pronto va a llegar de nuevo, porque está en restauración, va a volver al museo, así que seguramente le vamos a estar compartiendo cuando eso suceda, ¿sí? Porque realmente es una obra que nos permite pensar en que fines del siglo XIX hubo una presencia, pronto, sí, dice Analía, hubo una presencia afro-santafesina, ¿no? Es decir, claramente no sabemos quién es esa negra, no lo sabemos, no sabemos el nombre, ni quién es, ni dónde vive, ni dónde vivió, perdón. Y de él sí tenemos información, es hijo de Ignacio Crespo. Analía dice que, bueno, compartimos esto siempre que hay nuevas investigaciones, que se está repensando si realmente es el hijo de Ignacio Crespo, un gobernador, que fue gobernador de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, es una investigación que está abierta todavía. Eh, Sin embargo, va a ser entre comillas, mucho más fácil reconstruir la historia de quién fue el niño que de ella, ¿no? Y eso tiene que ver también con este relato eurocéntrico occidental, blanco, moderno, que buscó borrar, negar, ausentar las memorias, las historias de estas familias, ¿no? Afro en nuestra provincia y en nuestro país. Nos cuesta mucho el reelaborar los árboles genealógicos, reconstruir esas familias, porque bueno, tiene que ver con esta política de invisibilización y blanqueamiento que ha estado en nuestro Estado argentino, ¿no? En cambio, con los inmigrantes europeos no nos sucede, ¿sí? Es mucho más fácil reconstruir la historia familiar. Em, bueno, en cuanto a estos africanos y africanas que fueron esclavizados en Santa Fe, podemos decir que el comercio transatlántico, ¿sí? De esclavos, de esclavas, era un sistema
económico, ¿sí? Muy amplio, de gran escala, ¿sí? Quienes fueron los principales países que estuvieron dedicados al comercio fueron España, Portugal, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, ¿sí? Que obtenían importantes ganancias de cada viaje triangular, ¿sí? Pensemos Europa, África y América, era un comercio triangular. Y que muchas ciudades europeas florecieron gracias a esas ganancias que obtenían de las industrias agrícolas, ¿sí? Que estaban establecidas en esta parte del mundo y que quienes sostenían esos trabajos era sobre la espalda de los esclavizados africanos, ¿no? Em, la misma normativa de la época justificaba que declaraban a los esclavos como bienes muebles, ¿no? Es decir, eran considerados una pieza, no eran considerados personas, ¿no? Podían ser comprados y vendidos, incluso se les cambiaba la identidad cuando los compraba el amo, les ponían el apellido de los amos, por eso también es difícil rastrear las huellas de estas familias, ¿no? Y fue un comercio que todavía nuestro país no ha reconocido la trata esclavista, a diferencia de Brasil, de Uruguay, ¿no? De otros países en América Latina, que todos vivieron en la misma situación, ¿no? Es decir, todos fueron, eh, digamos, insertos en este mercado esclavista. Incluso, bueno, hasta el siglo XIX existieron dos rutas de comercios de esclavos, las cuales fueron las principales, ¿no? La ruta transatlántica, que podemos ver en ese mapa, que salía de los puertos del Golfo de Guinea, ¿sí? En dirección a Europa y América, y la ruta transariana, ¿sí? Procedente del norte y también del este de África y Europa, en dirección a lo que es el Asia Central, el Asia Oriental, ¿no? Y en el caso de lo que hoy es Argentina, el tráfico transatlántico de esclavos y esclavas en el Río de la Plata, se desarrolló desde muy temprano, ¿sí? Es decir, primero fue ilegal, ¿sí? Y luego, lo dice Magdalena Candiotti, historiadora santafesina, que tiene muchos trabajos en relación a este tema, también lo vamos a compartir, ¿no? Dice, bueno, en una primera parte fue ilegal y después fue legalmente, ¿sí? Y los esclavos eran capturados desde África. De allí eran enviados en los barcos negreros. Creo que muchas imágenes que tenemos en los manuales incorporan esos barcos, ¿no? Estas imágenes que vemos ahí, que yo puse en el Power, cómo estaban atados, maniatados, hacinados, mal alimentados, ¿no? Y bueno, eran capturados en África y después eran enviados a Buenos Aires o Montevideo, mayoritariamente, o a Brasil, por supuesto, y a los puertos de estas ciudades, ¿no? Y dos de esas ciudades, ¿sí? Los esclavos de esas ciudades ingresaban a los puertos, al circuito rioplatense, si se quiere, y de ahí iban destinados a distintos espacios, por ejemplo, a Paraguay, pasando por Santa Fe, a Córdoba, que incluso Córdoba también operaba como un centro de redistribución, ¿sí? También eran enviados a Mendoza, a Chile, ¿sí? Al Alto Perú, ¿sí? Es decir, había un tráfico de personas, ¿sí? Eh, en gran magnitud, ¿sí? También hay un mito como que en Argentina eso no ocurrió o fue, eh, incluso la esclavitud fue más benevolente que en el caso de Brasil. Bueno, el libro de Magdalena Candiotti también contribuye a desmitificar justamente esa mirada que todavía perdura, ¿no? Em, eh, Incluso también muchos creen que con la Asamblea del año 13, no lo coloqué acá, pero con la Asamblea del año 13, 1813, la condición jurídica de los esclavos había cambiado porque se había decretado la libertad de vientre, es decir, todos los niños y niñas que habían nacido de mujeres africanas esclavizadas quedaban libres. Sin embargo, a ver, seguían estando en una situación de subordinación y de violencia, porque muchas de esas mujeres y esas familias vivían en las casas de los blancos, o vivían al lado, o vivían en los márgenes de esas ciudades coloniales, ¿no? Y bueno, seguían estando
trabajando en las viviendas, trabajando en las tareas agrícolas, eh, y no salían de esa sujeción, ¿no? De esa subalternidad, si se quiere. Incluso también otra cosa que me parece importante decir, que que la presencia afroargentina fue muy significativa en el territorio, algo que también a veces nos cuesta desarrollar, ¿no? Porque, digamos, la Argentina en el periodo colonial y en Santa Fe va a tener altos niveles de densidad de población. Incluso en Santa Fe, eh, lo estudia Magdalena Candiotti, el 40% en 1800 en Santa Fe era esclava, ¿no? Era africana, población africana esclavizada. En la Córdoba virreinal también los negros y las negras llegaron a ser la población más numerosa, ¿sí? La ciudad de Córdoba, ¿sí? Formaba parte de esas vías de comercialización de las personas esclavizadas. Y no hay que olvidar esto, me parece importante. La esclavitud supuso una apropiación de estos cuerpos humanos, estos cuerpos que son no europeos, son cuerpos de otros, como propiedad, pasibles de ser marcados como animales, así como se marca a las vacas, actualmente también se los marcaba a los esclavizados, con castigos corporales, ¿sí? Es decir, esas marcas de esclavitud y de propiedad todavía sigue estando en estos cuerpos racializados que viven en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Y que nosotros también tenemos que moldear esa mirada, ¿sí? ¿Cuáles son esos cuerpos racializados a los que nosotros le damos clases, ¿no? En el Río de la Plata, la esclavitud se destacó como un fenómeno más urbano, ¿sí? En la mayoría de los casos, los esclavos y las esclavas eran compradas para servir a los amos. O para realizar las tareas del hogar, ¿sí? Es decir, obtenían muchas ganancias, mucho dinero por medio de su trabajo, de su explotación. Incluso quienes más tenían piezas de esclavos, también se medía el capital, el dinero que tenía una familia blanca en relación a cuántos esclavos tenían como propiedad, ¿sí? Em, También en la campaña eran usados como siervos por los hacendados, para el trabajo de las tierras o la cría de ganado, ¿sí? Otra de las cosas que también, bueno, en el caso de los santafesinos también se dedicaban a unas tareas rurales, a tareas urbanas. Y en el caso, por ejemplo, tanto en Buenos Aires, incluso en Córdoba, en Santa Fe, donde podemos ver una gran población significativa en relación a la presencia. eh, bueno, los esclavizados fueron el sostén central de las economías locales, ¿no? No solo se desempeñaron en el servicio doméstico, en las tareas del hogar, sino que también llevaron a cabo la mano de obra más ocasional, ¿no? Eran cruciales en los trabajos artesanales, en el comercio minerista, también se dedicaban a las tareas de la construcción, reparación de caminos, ¿no? Es también, creo, Magdalena lo dice muy claro, que es importante reconocerla como clase trabajadora, ¿no? Reconocer el aporte de los africanos y africanas como trabajadores durante la etapa colonial y posterior a la etapa colonial, ¿sí? A principios del siglo XIX también tuvieron una gran participación los esclavizados, los libertos, los afroargentinos en las guerras de independencia, ¿no? Incluso tenemos mucha documentación con la que contamos que desde ya el siglo XVII hay una participación de los afroargentinos en las unidades de milicias, ¿sí? Eh, es decir, ya estaban conformadas por blancos, por indios, por negros, por mulatos, por pardos y morenos, también esos batallones, incluso, bueno, los batallones de pardos y morenos también, ¿no? Ya eran integrados, incluso el mismo San Martín, ¿sí? Estaba convencido de que muchas de las personas incorporadas al ejército, eh, digamos, tenían cualidades para ascender en el escalafón militar y hacer carrera. E incluso uno de los, no lo tengo acá, pero Cayetano, eh,
ay, no me sale el apellido, quien hizo la letra de la Marcha de San Lorenzo, afroargentino. También, bueno, su carrera asciende, digamos, dentro del rango militar, ¿no? Es uruguayo, pero después viene a la Argentina y la carrera, Cayetano Silva, perdón. Es también un gran hombre para conocer su historia, para conocer cómo se elaboró esa marcha que ahora sí es escuchada en el Palacio de Buckingham, ¿no? En Inglaterra, y ha llegado a un montón de espacios de nuestro mundo. Realmente el alcance que ha tenido la marcha, la música de la marcha de San Lorenzo es trascendental. Y lo hizo un afroargentino, ¿no? Eh, entonces, bueno, San Martín, digamos, pudo llevar a cabo esa lucha, esa emancipación, esa independencia, gracias a los reclutados, ¿no? En Buenos Aires, incluso en la provincia de Cuyo, ¿no? Fueron africanos y africanas que estaban en condición de esclavitud y que con la promesa de lograr la libertad se sumaban a los ejércitos. También recomendamos, lo colgamos, pero hay unos episodios, un episodio bellísimo, muy bien hecho de Paca Paca, de Samba con Nina, ¿sí? Como Nina busca a su papá que estaba luchando, creo que en el Ejército del Norte, con Belgrano, si no me equivoco, hace referencia a ese ejército y lo busca con Samba, porque bueno, justamente él va a lograr la libertad participando, involucrándose, esta participación bélica, eh, y es imperdible. Todos los gestos que tiene ese trabajo desde una niña, afro, su pelo, su turbante, su corporalidad, la conformación la construcción de su identidad, mejor dicho, mírenlo porque no tiene desperdicio. Realmente se nota cuando hay un trabajo comprometido, cuando hay investigadores, investigadoras, docentes atrás de un trabajo pedagógico como es el de Samba. Mírenlo porque realmente es interesante. Otra de las cosas que les quería contar también es que, bueno, también vamos a colgar sobre la presencia negra, esto brevemente, ¿sí? Sobre datos, números, sobre el aporte, sobre los trabajos que realizaron, ¿sí? Pero me parecía también importante traer acá a este espacio las cerámicas de tipo leyes, ¿no? Contarles que esas imágenes que estamos viendo ahí tiene que ver con una excavación que se realizó en la década del 30, en 1930, en lo que es el paraje ahí el campo denominado Zapallar o Los Zapallos, ¿no? A la vera del río del Arroyo Leyes. Muchos seguramente deben conocer este pueblo costero, muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, donde lo que pasó ahí justamente es que se encontraron estas piezas arqueológicas, ¿sí? Que a ver, en consonancia con ese proceso de invisibilización, con esa política de blanqueamiento, eh, la postura que reinó, digamos, a principios del siglo XX desde la arqueología fue que el origen de estas piezas eran falsas, ¿no? Es decir, que muchas de esta mirada llevó a la destrucción de estas piezas, ¿sí? Y a que durante mucho tiempo haya un cierto silencio en relación al origen de estas piezas. Incluso también se decía que, bueno, por los colores, por cómo estaban construidos, ¿no? Podían ser ligados a poblaciones indígenas. Em, Incluso, bueno, hoy no sabemos tampoco, creo que todavía falta evidenciar quiénes llevaron a cabo, retomaron, a ver, en la década del 60, esto que yo le decía, en la década del 60, del 70, hay nuevos enfoques, nuevas miradas, nuevas perspectivas, y justamente va a coincidir que en la década del 80 van a retomar este asunto, van a retomar eh, aquella mirada que se tuvo sobre
grupo de objetos que dio muchos debates y todavía lo sigue dando. Acá en Santa Fe, bueno, José Larker, Ibis Bondás, pero sobre todo quienes en el año 2000 van a empezar a repensar de dónde provienen esas piezas, cuál es su origen, en qué lugar estaban insertas, ¿no? Van a ser Daniel, perdón, Echavelson y el arqueólogo Carlos Cerutis, que van a retomar las investigaciones sobre estas colecciones, ¿sí? Sobre estas piezas. Y estos investigadores van a empezar a teorizar quiénes las elaboraron, si fueron de esclavizados o afrodescendientes, y van a plantear muchas hipótesis sobre cuáles fueron los usos y incluso los contextos en los que habrían sido realizadas, desarrolladas. Y me parece también importante decirles que estas piezas componen hoy, actualmente, 250 se encuentran distribuidas en distintos museos, no solo en el Museo Histórico Provincial, en el Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay, sino también en el Museo Serrano, en Paraná, en el Museo de Córdoba, no me acuerdo la localidad, Jesús María. em, También en Buenos Aires, en el Museo Etnográfico, es decir, las piezas fueron redistribuidas justamente al considerarlas como de menor valor, entre comillas, considerarlas como piezas que podrían haber sido de población indígena, se repartieron, se distribuyeron, muchas, yo les decía, desgraciadamente se destruyeron por ese, entre comillas, desconocimiento, o más bien, diría Amy Coró, ese racismo epistémico, ¿no? Porque bueno, justamente en este proceso de invisibilización de la población negra y de que la Argentina se constituía por un porcentaje importante de inmigrantes europeos y por la participación pequeña de población indígena, bueno, esto no podía formar parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, fue muy interesante, es muy interesante conocer este proceso de 1930, cómo cambió la mirada al calor también de estos nuevos enfoques en 1980 y los aportes de Carlos Ceruti y de los nuevos investigadores que hoy siguen repensando esta cerámica. Para mí, bueno, fíjense que las vasijas, ¿no? Que se ven ahí también muestran eh, la iconografía, ¿no? Y cómo también esa iconografía se la pudo confundir con pueblos indígenas. Las pipas, ¿sí? Ahí también podemos ver las pipas, que fueron numerosas las que se hallaron en Arroyos Leyes, incluso también estas piezas dan cuenta de que formaron parte de un cementerio, ¿no? Es decir, de un quilombo donde los esclavizados se escapaban y formaban su propia comunidad para seguir manteniendo su identidad, sus costumbres, su forma de pensar el mundo, ¿no? Entonces, esta materialidad que nos llega hoy, este patrimonio cultural que forma parte de los museos, también es importante recuperarlos en las escuelas, ¿no? Está cerquita de la ciudad de Santa Fe, podemos incluso elaborar esas piezas en nuestras aulas, no sé, yo sueño con eso. Mirta Alzugaray, que es afroargentina, afrosantafesina, que vive en Arroyo Leyes, es una de las grandes ceramistas que viene trabajando también en relación a este patrimonio, así que si la necesitan para consultar, para trabajar, no duden en convocarla. En cuanto al rol de las mujeres negras, bueno, las mujeres negras tampoco estuvieron exentas, digamos, de este proceso de blanqueamiento, ¿no? De este imaginario social en la cual los africanos, africanas desaparecieron, ¿no? Esa famosa frase que en la Argentina no hay negros. Bueno, también tiene que ver con este racismo y este ocultamiento de la negación de esta raíz cultural. Bueno, ¿por qué trajeron mujeres negras al continente americano? Ya en los inicios de la trata esclavista, ¿sí? África, al ser despoblada de los varones para la explotación de la fuerza de trabajo en las plantaciones, en las haciendas, en los ingenios y también en otros oficios, como les decía hoy, entonces al no tener esos varones, el esclavo también fue sometido también a los intereses de sus propietarios.
ya que, bueno, como les decía, muchos fueron convertidos en mercancías, en bienes muebles, en piezas. Las mujeres van a ser traídas para saciar el apetito sexual de esos varones que traen a América, ¿no? Y también otro de los propósitos es para evitar la mezcla entre los varones blancos y las mujeres negras, que eso no lo pudieron evitar. También tenemos que dar cuenta de que cómo los blancos ejercieron violencia sexual sobre las mujeres negras, ¿no? A veces con la falsa promesa de libertad, de otorgarles la libertad, eran violadas, maltratadas, utilizadas, sometidas, explotadas, ¿no? Entonces, también, bueno, nuestra historia tiene que ver con estas violencias, ¿no? Y desde que fueron trasladadas las mujeres a nuestro continente como esclavizadas, siempre estuvieron en una situación de sobreexplotación, tanto en la esfera pública, dedicándose a diferentes oficios artesanales, como podemos ver ahí en las imágenes, y también en el espacio privado, como yo les decía hoy, se desempeñaron en las tareas domésticas, criando, amamantando, eran amas de leche, ¿sí? No puse ninguna imagen, ahora me he olvidado, pero eran quienes alimentaban y amamantaban a los hijos de los blancos, ¿no? Se dedicaban a las tareas domésticas, a las tareas de crianza, incluso al trabajo sexual, como les decía. Y me parece que este es preciso destacar esta explotación que se ejercía sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque al ser vendidas como esclavas, ¿sí? Como mercancía, como objeto de las mujeres más pudientes, eh, todo el tiempo estaban en esta situación de sobreexplotación. Por un lado, porque trabajaban dentro de las casas de los blancos, y por otro porque también después esos trabajos los realizaban en sus propias viviendas. Bueno, ahí coloqué algunas imágenes también de las lavanderas en las barrancas del Paraná y de Buenos Aires, ¿sí? Son realmente bellísimas esas imágenes. Y bueno, otra de las cosas que quería trabajar es los estereotipos raciales, pero si quieren los voy a pasar, pero esto tenía que, tiene que ver sobre todo con que la blanquitud impuso también una forma de corporalidad, ¿no? En las mujeres negras que fueron esclavizadas. Sin embargo, es decir, la idea de belleza, ¿no? Esa idea de belleza, blancas, rubias, ojos claros en lo posible, el pelo lacio, ¿no? Es decir, había una forma, había un disciplinamiento en cómo debían ser civilizadas, educadas. Y la negritud también debía reproducir esa forma hegemónica de vivir, de ser, de estar, ¿no? Sin embargo, me parece importante que más allá de que, como dice Dora Barrancos, a las mujeres ese estereotipo femenino marcaba que debían formar parte del espacio privado, ¿no? Es decir, esa idea de la devoción del hogar, de que debían apenas poder participar de los escenarios públicos, ¿no? Es decir, limitarse a participar en el espacio público, eh, y por lo tanto debían ser pasivas, sumisas, tiernas, agradables. Bueno, estos estereotipos que todavía seguimos reproduciendo actualmente, ¿no? Sin embargo, como vemos en ese candombe porteño en el barrio de Montserrat, las mujeres africanas buscaron resistir, ¿no? Buscaron resistir a este comportamiento que se esperaba de ellas a través del tambor, del baile, la música, de los colores, de la vestimenta, ¿no? Realizando movimientos audaces, moviendo sus pelvis, sus ondulaciones, ¿sí? E incluso la cercanía de la mujer con el hombre, ¿no es cierto? El baile del candombe, ya sea el candombe litoraleño, el candombe porteño, el candombe uruguayo, bueno, fueron muy mal vistos por los sectores de poder, ¿no? Los sectores blancos de poder. Incluso fíjense que en algunos barrios eh, siempre han sido cuestionados o perseguidos por la policía, ¿no? Y bueno, sin embargo, una de las formas de resistencia y de presencia y de reexistencia también me parece importante, son estas formas de ocupar el espacio público, ¿no? Es decir, de cuestionar esas pautas culturales y estéticas, ¿no? De comportamiento propias de los blancos. Entonces,
y proponer otras maneras de vivir, de sentir, ¿no? De habitar la corporalidad, la sexualidad, la identidad. Así que bueno, me interesa mucho esto que incluso dentro de la escuela se puede trabajar también desde una mirada integral. Se puede trabajar con música, con arte, eh, no sexualizando, ¿no? Tampoco las infancias, no haciendo una representación cómica, graciosa también, sino desde un lugar de justicia, de amor, de respeto. Me parece, y no como algo grotesco o burlón, ¿no? Porque muchas veces también hemos aprendido muchas historietas, muchas imágenes que reproducen como si este fuese el único lugar también, ¿no? De la comunidad afro, ¿no? El baile y la música, no. Y fueron muchos los aportes en las actividades económicas, las actividades culturales, las actividades sociales, en la participación, como les decía, en la participación militar, política. Nosotros tenemos que recuperar esos aportes. Incluso para mí también, romper con la imagen de los barcos negreros, atados, maniatados, porque después a los niños y a las niñas cuando realizamos actos escolares les cuesta mucho representar la negritud, ¿no? ¿Cómo podrían representarse con sujetos que siguen siendo marginados, ¿sí? Que siguen siendo considerados lo peor de la sociedad? Entonces, me parece que reivindicar estos aportes, ¿sí? Que hicieron los africanos y africanas a la cultura argentina, nos puede llevar a generar actos escolares muy creativos, artísticos, con estas perspectivas. Hay muchas experiencias que nosotros conocemos que se han realizado, desde elaborar tambores con tachos de basuras, desde cantar un candombe porteño, o bailar un candombe del litoral. La vestimenta también, respetar la vestimenta de la época, no pintar las caras con corcho, ¿no? Esto Salomé también habló de esas representaciones sociales y culturales. Eh, Así que bueno, me parece que hay mucho para trabajar, ¿no? Eh, Bien. Otra de las propuestas es trabajar con el libro Rosalía y Revela las Cosas, un material que realizó Julia Broguet, compañera antropóloga de Rosario. Se lo súper recomendamos. Es un trabajo que habla sobre una niña africana en Santa Fe, es decir, cómo mira la ciudad, cómo la piensa, cómo vive con su mamá. Eh, y también fíjense que esta imagen, en la que está acá a la derecha, arriba, también se pueden ver las piezas arqueológicas del Leye, ¿no? El respeto que hay, la estética, eh, lo bello que es ese trabajo, realmente es un excelente material para trabajar en el aula. También se lo vamos a subir a la página de Rosalía. Bueno, en torno a cómo llega la población afro en la constitución del Estado-Nación. Venimos bien hasta el momento, ¿no? Tengo un ratito para continuar. A ver si alguien me contesta. Sí, Sí, bien, Guadalupe, bien. tenemos unos 10 minutos y después sí podríamos ir haciendo el cierre, si te parece, pero Dale, bien, 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 bien. Esto que yo ya les decía, el mito de la nación blanca, ¿no? Pensemos que con la consolidación del Estado Nacional a fines del siglo XIX, de Argentina, fue posible justamente gracias a un ideario que imperó desde el siglo XV en nuestro continente, ¿no? Esa colonialidad del poder que definió Aníbal Quijano, posibilitó que un grupo social, en este caso las élites criollas, ejercieran la dominación en todos los niveles, en todos los ámbitos, ¿no? Y también sobre todos los sectores de la sociedad, sobre los indios, los negros, los mestizos. Y las élites, gracias a la inserción de América Latina al mercado mundial capitalista, ¿no? Como productora de bienes primarios, vieron acrecentar sus fortunas y a través de ese modelo agroexportador, digamos, les da lugar les da una cierta supremacía, ¿no? Una supremacía económica, pero que también les va a permitir legitimar esa diferenciación social, eh, fundamentalmente apoyada en estos esquemas racistas, patriarcales, clasistas, ¿no? En los cuales yo les decía hoy al principio. Eh,
y este pensamiento no se, a ver, colonialista, no se instaló en este contexto, sino que, como yo les decía, tiene una larga tradición histórica, como bien dice Edgardo Lander ahí, que es a partir de la llegada de los europeos a América a fines del siglo XV, cuando en nuestro territorio se establece esta idea de una nueva identidad basado sobre todo en la idea de raza, ¿no? Entonces, desde ese momento, América Latina se configura como un espacio atravesado por las relaciones coloniales de poder y de allí se va a ejercer la dominación, sobre todo en todos los ámbitos, ¿sí? En todas las esferas de esta nueva sociedad. Entonces, los otros, los que no pertenecían a los estratos más altos, que no eran blancos, que no ocupaban ciertos lugares, ¿no? Es decir, que no eran los europeos, pasan a ser los considerados los inferiores, salvajes, primitivos, ¿sí? Los incivilizados, los que no tienen alma, ¿no? Y ese discurso, esa mirada, digamos, es la que se va a reproducir y profundizar a fines del siglo XIX, cuando se da la consolidación de los estados nacionales, ¿no? En América Latina y también precisamente en Argentina. Entonces, ese colonialismo, como dice Edgar Dolander, naciente en ese momento, ¿no? En ese contexto, va a definir el lugar que va a ocupar cada uno en la sociedad, ¿no? Es decir, eh, incluso esa superioridad racial va a ser considerada como natural, sí, como natural, como normal, ¿sí? Y desde ahí es como se va a estructurar y clasificar los conocimientos, los saberes, las historias, las memorias, los cuerpos, ¿no? Esto que yo les decía y que bien lo va a trabajar Analía en la próxima clase. Ahí cuando Walter Mignolo dice, el Estado moderno europeo es una etnoclase, ¿no? La emergente burguesía blanca, europea, cristiana en sus variadas gamas, dice, en consecuencia el Estado se corresponde con una nación y esa nación es la etnoclase blanca, ¿no? Cristiana, europea, burguesa. De tal modo que el Estado le pertenece a una nación y deja fuera y en silencio a otras naciones, ¿sí? Entonces dice Walter Mignolo, el Estado-nación moderno y europeo es fundamentalmente monocultural, ¿sí? Entonces el Estado argentino va a reforzar esta imagen en esta nueva nación que debe erigirse blanca, occidental, moderna, y esa idea de superioridad va a tener, digamos, la misma consonancia que el pensamiento eurocentrista cobra el mismo sentido que en sus inicios, ¿no? De fin del siglo XV, que es civilizar, dominar a los inferiores, ¿no? Y claramente eso lo podemos leer en el Facundo. Ya se los muestro. Con la ley de educación, la ley 1420, que sin duda fue muy interesante, sin duda amplió derechos y la posibilidad de que se incorporen nuevos sujetos educandos, ¿no? A la educación común, laica, obligatoria y gratuita. Hay que pensar que justamente digamos, el pensamiento que imperó en la escuela sarmientina, ¿no? Va a ser un pensamiento racista, colonial, ¿no? Imperial. Eh, Incluso la escuela se va a convertir en ese instrumento ideológico para crear esa nación blanca. Eso lo va a desarrollar Analía también cuando trabaje sobre la enseñanza de la historia, sobre el rol que cumplen las efemérides escolares, ¿sí? Cómo se va a construir esta noción a través de un relato, una narrativa, una historia oficial que es la que sigue imperando, ¿no? Me encanta me encanta, digo, lo digo entre comillas, ¿no? Pero en esta carta, ¿sí? Se puede ver, ¿sí? Ese proyecto modernizador impulsado por la élite argentina, afianzado por Mitre, por Sarmiento, que más allá de su diferencia fueron los impulsores de la escuela argentina, pero se proponen crear justamente un Estado-nación basado en esta concepción, ¿sí? De que nuestra población existía, en que en nuestro país existía una población homogénea integrada por inmigrantes, por una pequeña población de indígenas, ¿sí? Y que los negros, los mestizos, los gauchos, ¿no? Las barbaridades que hemos leído en relación a los gauchos, bueno, hay que civilizar, hay que adoctrinar, hay que imponerle una nueva cultura, ¿no? Porque ellos desprecian la civilización, la ciudad, el buen vestir, ¿no? Y les quería mostrar
que hay hubo una muestra justamente en el Museo Antropológico de Córdoba que hace una comparación de los discursos de Sarmiento con los discursos que vemos hoy en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿no? Y es un trabajo que se llama Negro sobre Blanco, lo pueden buscar, está digitalizado, 200 años de racismo, y piensa justamente cómo impera ese racismo en la actualidad, ¿no? Es decir, cómo esa escuela que buscaba adoctrinar, educar, civilizar, que era lo que les correspondían justamente a los blancos, ¿sí? Y a los otros que estaban en el mundo ocioso, salvaje, desobediente, ¿no? Siguen imperando esto en nuestros ámbitos cotidianos, ¿no? Como la policía, el Estado, las instituciones, sobre todo siguen asumiendo como un discurso válido, ¿no? Como verdadero, incuestionable. Entonces, me parece que esto también es interesante. Esta imagen de Lucía es un documento de Lucía Molina. Fíjense cómo esa identidad monocultural también formaba parte del Estado, justamente, ¿no? De invisibilizar su color de piel. El color de piel, según el documento, es trigueña, ¿no? Tiene la nariz recta y el color de los ojos es pardo, ¿sí? Para nada tiene que ver con el cuerpo, con la identidad de Lucía Molina, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo el Estado llevó a cabo esa racialización de estos cuerpos, ¿no? La segregación de estas comunidades, ¿sí? Bueno, y después esto también lo va a trabajar Analía, pero cómo los museos se siguen replanteando otros enfoques. Preguntas, ¿sí? ¿Seguimos reproduciendo los mitos fundadores de la patria? ¿La escuela sigue siendo el ámbito donde se enseña una única identidad basada en el ideario del Estado monocultural? ¿Cuáles son los componentes culturales seleccionados por los grupos dirigentes para explicar los procesos históricos de la conquista y la conformación del Estado Nacional? ¿Cuáles son también los relatos invisibilizados, los cuerpos, las historias, las identidades, ¿no? ¿Y cómo pensamos en la actualidad la construcción de la nacionalidad y la ciudadanía en estos espacios, ¿no? Estas son grandes preguntas para mí para continuar. Quería mostrarles también que la posibilidad de pensar este tema en clave presente, ¿no? Es decir, tenemos en el presente un movimiento afroargentino que se viene consolidando en la última década, sobre todo, pero pensemos que en el caso de la Casa Indo-Afroamericana Mario Luis López, surgió en el año 88, el 21 de marzo, en el día de la conmemoración del el Día Internacional de la Eliminación Racial. Em, y la casa tiene es una de las primeras instituciones en nuestra ciudad y en nuestro país en problematizar, ¿no? Acerca de la presencia negra. Eh, yo quería trabajar un poco esto, pero ¿cuáles son aquellas acciones, aquellos repertorios de acción colectivas que viene llevando a cabo no solo la casa, sino organizaciones de todo el país? Hay organizaciones en Paraná, en Córdoba, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Corrientes, en Chaco, en Mendoza, digamos. Hay un movimiento argentino que viene justamente a disputar también el poder, a plantear la necesidad de que haya políticas públicas, políticas educativas que legislen desde esta perspectiva étnico-racial, ¿no? Una de esas fotos es cuando vino la ONU, ¿sí? A la Casa de Lucy, las acciones que llevamos a cabo en el museo, el Festival Negro, ¿no? Ya se llevaron a cabo 5 ediciones del Festival Negro en el Parque Juan de Garay, que se realiza en abril, justamente en conmemoración al Día de los Afro-Santafesinos de la Cultura Afrolitoraleña, que es el 17 de abril. Es muy interesante recuperar estas efemérides también, recuperar estas que se fueron conquistando y logrando desde la comunidad afroargentina, ¿no? Y para terminar, quería decir esto, bueno, ¿cómo en el marco cumplimos 40 años de democracia, en este contexto en el cual vivimos, ¿no? A 12 años de la sanción de la ley 26.852, bueno, ¿cómo construimos, ¿no? Un nuevo legado histórico identitario en nuestro territorio latinoamericano, ¿no? ¿Cómo logramos desprendernos de estos esquemas racistas, coloniales, ¿no? Esto también, ¿qué componentes culturales seleccionamos o invisibilizamos para hablar de nuestra historia, de nuestra tierra, de nuestra identidad? ¿Cómo podemos trabajar de manera colectiva desde las escuelas, los espacios de formación docente, ¿sí? Desde nuestro paisaje cultural a pensar sociedades más igualitarias, más justas?
para todos y todas, cómo contribuimos también hoy con los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de esa nacionalidad, qué rol tiene la ciudadanía para velar por una justicia social que contemple el reconocimiento, la redistribución, la igualdad y el derecho a poder vivir en una sociedad más equitativa, libre de racismo y discriminación, ¿no? Y también qué democracia tenemos hoy, construimos y sostenemos, ¿sí? Si los sectores sociales y culturales continúan invisibilizados y todavía son destinatarios de prácticas de discriminación y racismo, ¿no? Eh, nosotras siempre en estos momentos tan horrorosos, tan difíciles, eh, tan crueles, ¿no? Tan violentos, bueno, tenemos referentes, tenemos comunidad, tenemos en dónde pensar esos nuevos horizontes, dónde reimaginar el futuro. Y una de ellas es la Lucy Molina, que es una incansable luchadora, una incansable lideresa. eh, la verdad es que ella fue la que hoy le puso también el cuerpo para que la presencia afro sea reconocida en la reforma de la provincia. No fue posible. La verdad es que esto es una gran deuda histórica con la Lucy, con su esposo, con Mario Luis López, que ya no está más, con su familia y también con todas las comunidades de nuestro país, ¿no? Porque no solamente es una negación a los afro santafesinos, sino que a los afro argentinos, a su historia, eh, y a esta larga tradición histórica de opresión, de explotación, de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, la Lucy, su poesía, su forma de ser, ¿no? Y de abrirnos sus casas, su lugar, nos posibilita seguir pensando de que eh, hay otros mundos posibles, yo creemos eso, estamos convencidas de eso, y que la escuela sigue siendo también esa trinchera donde poder pensar que las cosas pueden ser de otro modo, ¿no? Ella dice en esa poesía, dice, somos de la tierra como los árboles, a ella pertenecemos, somos lagunas, somos llanura, somos montañas y también pájaros de amor. En nosotros, en cada uno, está la lucha. Desechemos la avaricia, la soberbia, el desamor. En nosotros está el origen, el embrión de un futuro mejor. Así que bueno, pensemos en cómo construimos esos futuros solidarios, justos, equitativos, amorosos, tiernos, ¿sí? Sobre todo para estas infancias, para estas generaciones, para las que vendrán. eh, Creo que la comunidad afroargentina demuestra que hay formas de resistir, ¿sí? Que pueden ser creativas, que pueden ser artísticas y que han sido siempre de esa resistencia, de esa lucha colectiva. No hay otro modo. Así que bueno, gracias. Abrimos el espacio, si les parece, para la escucha, para alguna pregunta si tienen, ¿sí? Eh, Me encantaría que escucharlos. Bueno, queda abierto ahí quien quiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Se habilita el micrófono. Si vos querés, ¿estás viendo a la gente, Guada? Si no, Estoy tratando de dejar de compartir. ah, Ahora sí, bien. Ah, sí. No sé si quieren hacer alguna pregunta, y si no, bueno, les dejamos también para algún foro, eh, si y yo, quedaron ahí. por lo pronto, mientras si hay alguien que quiere decir algo, es bueno. Agradecerte, Guadalupe, el encuentro de hoy, tan clara fuiste el otro día también con Salomé, y un poco lo que vos planteabas ante este gobierno provincial tan hostil Ujú. para con la Sí, docencia santafesina, esto que vos decías, no haber escuchado las mm, propuestas o las miradas de ustedes dentro de los diseños curriculares. Bueno, habla un poco más de lo que es totalmente. este gobierno y sus políticas educativas, pero bueno, y vos también bien los decías, hay que recurrir a la escuela, que son esos espacios de resistencia, y también particularmente nosotros a los sindicatos, nuestro Ujú. sindicato, en esta posibilidad de generar este espacio, ¿no? Para charlar, para reflexionar y revisar, porque nosotros también coincidimos ampliamente en lo que ustedes venían planteando de esa
responsabilidad que tenemos, ¿no? Ética, política y pedagógica, de qué damos, cómo lo damos, y bueno, esta posibilidad de pensar las ciencias sociales, donde la mirada de la historia no sea sesgada, donde poder romper con esto que vos planteabas de profundizar nuestras raíces culturales, Ujú. pero romper con las miradas, digamos, de la Sí. invisibilización de la población negra, de las mujeres negras. Esto me parece que es importante y como pasa siempre, queda un poco en estos casos cuando las políticas educativas no acompañan a Ujú. la voluntad y el empeño Ah, de cada uno de los compañeros y compañeras que trabajan en las escuelas, de generar, ¿no? sí. Producir textos, animarse a trabajar con otros compañeros, como vos decías ahí, vincular las ciencias sociales con el arte, con la música, bueno. Ujú. Y producir materiales, que lo decía Salomé también en el otro encuentro, Sí, ¿no? Nosotros, las y los docentes, somos grandes productores de materiales, totalmente. Ujú. animarnos a eso, ¿no? Así que, bueno, eso quería por ahí decir. No sé si hay alguien que quiera hablar algo ahí. Este, Sí, No, yo coincido. quería Quería decir agregar. lo siguiente, Ah, eh, Ah, felicitarla a, a Guadalupe por la excelente exposición, al igual que Salomé en la clase pasada, por ser tan claras, gracias. y auguro que lo va a hacer Analía porque la conozco también. Ujú. Eh, y lo preocupante, como decía Mirta, bueno, yo soy de Rafaela, en Ajá. institutos de formación docente, en historia en inicial y en primaria, y bueno, y la llegada así tan repentina y tirada de los pelos, Ujú. Sí. ellos llaman borrador, Ujú. increíblemente, que ya no es un borrador, y donde, bueno, en ciencias sociales, si uno va mirando, y bueno, Sí. yo soy jefa de sección de sociales, perdón, de primaria, entonces, bueno, Ajá. uno hace la reunión, entonces pone a consideración de los profes y la opinión, y a veces te sentís, de usar una palabra a lo mejor bastante dura, hasta bastardeada o boludeada, Sí. porque esa es, disculpen el término, pero uno se siente de esa manera porque uno hace una constante, si bien tú hablabas, Guadalupe, de esto de a ver si hay una existencia de ese racismo epistémico, si Ujú. hay estereotipos, de romper con esa modernidad y hablar de Sí. esta colonialidad, de las epistemologías del sur y Ujú. demás, eh, no creo que tampoco tiene que venir de arriba, sino que también tiene que venir de uno, trabajando en equipo, en Mm. un trabajo colaborativo y en una autorreflexión y autocrítica de nuestra práctica docente. Si vos Totalmente. tenés 20 años de docencia, bueno, podés estar replicando y pintando a los chiquitos de negro las caritas para, Ujú. me parece, pero es una docente de 20 años y viene una docente recién recibida y subestimamos porque tiene poca experiencia, pero a lo mejor trae todo un bagaje nuevo, ideas nuevas y demás. Pero la docente de 20 años replica una práctica que la mandaríamos a que haga de nuevo el profesorado o que revise o que lea o haga nuevas lecturas, ¿no? Sí. Entonces, ante este avasallamiento que tenemos desde las autoridades provinciales, ¿no? También esta autocrítica hacia nosotros en el sentido de decir, bueno, yo sé que yo la tengo la reunión el martes y sé que va a Ajá. ser Sí. como la nada misma, porque nosotros opinamos, yo lo siento Sí. así, pero no por eso vamos a dejar de escribir y vamos a presentar nuestro posicionamiento, ¿no? Ujú. Y creo que no hay que bajar los brazos y que la lucha que la lucha es colectiva y no es, uno puede ir sumando a otros compañeros y demás, y a veces cuesta mucho porque en un instituto de formación docente yo a veces hablo que hay muchos egos, y a Mm. veces esos egos y esos orgullos, a ver,
yo creo, no llevamos las chapas colgadas ni de magíster, ni de la diplomatura, ni del No, doctorado, sino que el conocimiento se comparte, porque eso es creo que es lo más rico, ¿no? Compartirlo, totalmente. compartirlo con nuestros colegas y compartirlo con nuestros estudiantes. Y entonces ahí creo que si yo lo comparto con mis estudiantes a los que estoy formando y que van a ser futuros formadores, estamos haciendo una apertura de cabezas a lo que vos estuviste presentando y a lo que Salomé estuvo Ujú. presentando la clase pasada. Gracias. Sí. No, coincido plenamente, Natalia, coincido plenamente y la dificultad, ¿no? Con este gobierno provincial, yo realmente eh, les compartí, no sé si ustedes lo tienen, pero el diseño anterior de hace 2 años, nosotros trabajamos con José Goicochea, que es compañero de Villa Constitución, y él estuvo en la escritura, bueno, nosotros también acompañamos esa escritura desde afuera, fuimos convocadas también desde Miradas Afro, y hay una amplitud, digamos, en torno a los enfoques, la forma de organizar los contenidos, bueno, los conceptos que se trabajan. Para mí es muy compleja realmente aceptar este diseño, que vos decís, es verdad, es un borrador que ya está como, a ver, como sale todo, ¿no? Por decreto, ¿sí? Así como la paritaria, los aumentos, sale así, firmado por el ministro. Eh, y bueno, nos implica seguir pensando que cómo vamos a seguir resistiendo en las escuelas, los institutos de formación docente, con los sindicatos, ¿no? Creo que estamos en esa situación. Estamos muy castigados, muy Sí. cansados, muy agotados. Eh, Realmente nuestras vidas están precarizadas también, ¿no? Es decir, con esa precarización se convirtió también en una política pública. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener con estas formas, nuestras propuestas, nuestra forma de entender la escuela, con el trabajo que hacemos con los alumnos, ¿no? Nuestro activismo, nuestra participación política también, porque es una participación política la que hacemos también en nuestros ámbitos de formación. Eh, bueno, creo que es lo que vos decías, ¿no? Trabajar en comunidad y hacer alianzas con docentes que sí, realmente que también trabajen en la misma sintonía. Yo trabajo en la escuela normal, también acá en Santa Fe trabajé muchos años en el 32 y ahora estoy trabajando acá en Amtron en el 33 y nos sostenemos muchísimo, realmente entre la profesorado de primaria, profesorado de historia, entre las ciencias sociales, ¿no? Las didácticas, ¿no? También cuidamos al estudiantado, ¿no? Es decir, cómo trabajar estos temas hoy en este contexto. Es decir, ¿tenemos que trabajar estos enfoques? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? En la era de Milei y en la era de Puyaro. Es decir, bueno, cuidarse, promover el autocuidado y el cuidado colectivo, ¿no? Es decir, hay formas, tenemos un marco jurídico, sin duda, tenemos un marco normativo que nos ampara, pero sin embargo estamos siendo cuestionados de todos los ámbitos. Entonces, bueno, también otra arista a trabajar. ¿Cómo enseñamos hoy lo que tenemos que enseñar? ¿Sí? Porque no, los contextos no ayudan, realmente. Por lo que decís, Guada, a mí me preocupa porque uno puede hacer y hace y teje redes, a Ujú. veces Sí, es medio exacto, imposible porque hay colegas que se resisten, hay colegas que tienen una mirada y bueno, y el tema es llegar con el programa y que los chicos y sí, no, sí, y no. no saben, vos decís, a veces yo tengo mi eslogan que menos es más y el Mm, menos es más supone, a total. ver, profundizar en temas en donde, bueno, la planificación es abierta, es flexible, es dinámica y donde interesa hay que hacer hincapié y bueno, y yo, porque la presente en abril no voy a ser el excelente profesor, pero la resistencia a veces va también, eh, no tanto a veces por el estudiantado, sino por el equipo directivo, digo, porque a veces los equipos directivos Lo acompañan, claro. porque vos decís a veces esa precarización, ese desgaste que llevan estos gobiernos, porque yo siento, Ujú. yo hace mucho antes de las vacaciones de julio, no sé si comparten el resto, uno se siente con un desgaste emocional, Sí. psicológico, así Ujú. como
no solamente por un estado, a ver, decimos de supervivencia para llegar a fin de mes, cada uno Exacto. con sus realidades personales, familiares y demás. Eh, y vos decís, cuando un equipo directivo no acompaña, cuando a mí me llega el borrador por una supervisora que yo la tengo en el grupo de primaria, y bueno, porque ella fue convocada, entonces a mí me lo comparte, pero y a mí me llega hace ayer, por parte del equipo directivo, vos decís, estamos Mm. mal, porque digo, ¿quién nos representa? Ellos nos representan, entonces yo me enojo mucho, digo, me enojo, yo me enojo mucho porque digo, y después esos profes, porque también son, esos directivos dan clases, reproducen cosas que yo digo son del año de Colón, y a ver, y esos Ujú. profes están con esas periodizaciones que vos decís, Dios mío, por Sí. favor. Yo igual eh, creo, Natalia, que lo que vos decís, esto todo coincido, porque realmente creo que eso del enojo lo estamos pasando y nosotros con Miradas Afro, con Ana, con Salo y con todos los investigadores, docentes que trabajamos del 2023, nace un poco es nuestro colectivo desde el enojo y lo injusto y lo que está ausente de los institutos de formación docente. Esto no está. Entonces, nace de ahí, esta alianza, este grupo, e incluso muchas veces, no, el otro día nos hacían una entrevista a unos chicos de secundaria y decíamos, a veces un grupo de autoayuda, porque nos sostenemos frente a todas estas circunstancias familiares, colectivas, que pertenecemos a los institutos, a las escuelas, que sostenemos, soportamos todas esas circunstancias que vos también las decís. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, esto hay una carencia, hay una necesidad de hablar de estos temas. Nos juntamos, nos juntamos. Fue al principio muy sacrificado porque fue desde la autogestión, después logramos que el Ministerio de Educación nos acompañe, hoy no nos acompaña para nada. Y bueno, creo que también quienes entendemos la vida, entendemos nuestra formación, entendemos nuestra forma de pensar el mundo de este lugar, pujamos por la ampliación de derechos, pujamos por las conquistas que han sido logradas en los últimos años y las que estuvieron antes, ¿no? Las que lograron otras personas, otros colectivos, otros grupos, ¿no? Que nos permitieron hoy vivir de este modo, con ciertos derechos que todavía siguen formando parte, ¿no? A pesar de que siguen, están vulnerados, pero eh, también estos grupos que nosotros armamos, que construimos, tienen que ver también con que nos moviliza lo que vos decís, lo injusto, ¿no? La injusticia. Y bueno, promovemos otras cosas, otras ideas, otras formas. Y también, bueno, nos acompañamos cuando estamos muy mal, cuando estamos muy mal. Eh, Porque no la estamos pasando bien. Entonces, yo creo que sí, esto se va a terminar en algún momento. Eh, y bueno, ¿cómo vamos a estar preparados para ese momento? Y también para discutir nuevas ideas, porque por algo llegamos hasta acá, de este modo. Por algo nos gobierna este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, también poder pensar qué estamos haciendo en los institutos de formación, si se abren los debates o si seguimos la agenda pública como nos dictan, como nos dicen, ¿no? Cuando lleguemos también a esos lugares y ocupemos sí, esos lugares, esos espacios de decisión, bueno, también no olvidarnos de estos recorridos y de todo lo que transitamos. Nos olvidamos de la pandemia, nos olvidamos de cómo nos pasó por arriba, nos olvi- eso no pudimos discutir en las aulas, no discutimos en las aulas cómo pensar otra escuela a partir de la pandemia. Nunca tuvimos esos espacios. Yo hablaba en la escuela secundaria de por qué no trabajamos otros contenidos a partir de ahora. Era el momento de hacerlo. No lo vimos, no sé. Entonces, bueno, sin embargo, la escuela está viva, ¿no? La escuela sigue estando viva. Y es el espacio, para mí es el campo de batalla, nuestro campo de batalla. A veces nos toca perder, a veces nos toca retroceder y otras tenemos muy buenas conquistas en las cuales levantamos esas banderas y nos sentimos orgullosos y orgullosas, ¿no? Y esas hay que seguir sosteniéndolas a pesar de todo, ¿no? Porque bueno, creo que también hay que insistir en la esperanza, ¿no? Insistir en la esperanza con
con nuestros jóvenes que hoy cada vez menos estudian docencia, con las infancias, ¿no? Insistir con la esperanza de que esta realidad en la cual nos intentan vender eh, no puede existir de este modo, sino eh, que hay otras formas de vivir, de pensar, de construir. Yo creo en eso, qué sé yo, si no, eh, es difícil, ¿no? Es difícil seguir. Por eso recuerdo mucho, trato bueno, no siendo profe de historia, pero trato de sostenerme en que estos ciclos han terminado en otro momento, ¿no? Es decir, también somos hijos de la carpa blanca. Y no sé, yo soy hija de mi mamá de la carpa blanca, entonces, bueno, también la ha pasado muy mal en la década del 90 con un proyecto neoliberal similar a este. Eh, y bueno, después vinieron tiempos mejores, ampliación de derechos, conquista, y bueno, hay un retroceso ahora, pero ¿quién dice que esto no cambie en unos años? Y la Argentina también es un espacio de mucha resistencia, de la construcción de los movimientos sociales de la década del 90 hasta la actualidad, también pujaron porque haya otra Argentina, ¿no? Entonces, tenemos rostros, tenemos historias, tenemos identidad de lucha, de conquista, de pelea. Ya nos va a llegar el momento. Yo creo que lo hacemos, lo seguimos haciendo. eh, pero nos van a llegar tiempos mejores. Supongo que sí, Natalia. Y bueno, nos vamos a abrazar cuando eso suceda también. Y hoy nos abrazamos en el cuidado, en la contención, ¿no? En escucharnos, sostenernos como podemos. Eh, y la próxima será en elaborar políticas públicas, elaborar mayores propuestas, en, en poder pensar otra escuela con otros debates, con otras ideas. Pero bueno, mientras tanto, lo que hacemos lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo en la escuela, en los institutos de formación docente también. Y es mucho, es mucho. Así que también tenemos que reconocer este trabajo que hacemos. Así que gracias por tu aporte. Ahí Ceci también quería decir algo. Ceci, Ceci. No, no, ya es todo dicho. Creo que el mejor cierre, que dijiste, ¿no? Esto de, bueno, estos momentos son momentos de crisis de los que seguramente saldremos como sujetos históricos, como colectivo que somos también, dentro del campo popular, saldremos como lo hemos hecho en muchos momentos de nuestra historia, referenciándonos, sí, en las luchas populares Ujú. que son las que nos han abierto derechos y ese aprendizaje de empoderamiento en esa conquista de derechos. Quería rescatar también, Guadalupe, mucho de esto que vos hacías referencia en relación a lo artístico y a la identidad que promueve todo lo artístico, a lo que hay que darle lugar dentro de todas las organizaciones, porque justamente son canales de expresión y fortalecen esa identidad. Y también esto de nunca dejar de comprender, de politizar todas las reflexiones que podamos hacer en torno a lo pedagógico, porque en definitiva todas estas invisibilizaciones no son otra cosa que una lucha permanente de poder Mm. de, entre dominadores y dominados, ¿no? Esos nudos de la historia que siempre van a seguir existiendo, porque en realidad la historia es eso, ¿no? Es una permanente disputa de sentidos. Ujú. Y agradecerte, Guadalupe, porque la verdad que creo que es muy potente desde donde ustedes plantean la cuestión de la negritud, la cuestión de la identidad, y siempre con este mapa latinoamericano, ¿no? Tan potente que tenemos. Ujú. Así que bueno, eso, agradecerte. Gracias, no, gracias a ustedes. Estamos muy contentas con este trayecto, con la participación y después veremos qué construimos después del encuentro de Analía eh, en torno a toda esta conversación que venimos generando. Así que gracias por la escucha, por el respeto
y por este compartir. Bueno, Nos vemos en el próximo encuentro, que es el 3 de octubre, ¿no? Ya cerrando con Analia. el 7. El 7. Ah, 7 de octubre. Ah, bueno, 7 de bien, bien. octubre, sí, eso quería Bien, aclarar. bien, gracias. Bueno, Gracias, muchas que tengan gracias. buenas noches. Gracias.